Eu, por a miña banda, estou encantada de atoparme aquí con todos vos. Moitas grazas por a invitación para a inauguración destas xornadas. Un traballo de fondo, ¿no?, para alcanzar a igualdade, el traballo con saúde na diversidade e sin violencia no traballo. Moitas gracias. Vou comenzar falando en castelán para respeto a quienes non falan o galego, facendo unha intervención de media hora, ¿no?, que é o previsto no programa das xornadas. Como es la conferencia inaugural, pues he pensado, me ha llevado un tiempo pensar cómo hacerla, ¿no? Y he tenido la idea, que no sé si es buena o mala, ustedes lo dirán, al final, de enlazar los temas que dan título a estas jornadas, ¿no? La igualdad, la diversidad y la violencia en el trabajo. Porque me parece que son temas comunicantes, son temas unidos, ¿no? Y unidos por la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico, artículo 1 de la Constitución, con capacidad de transformación social y, desde luego, conjugable y necesariamente con la libertad, con la justicia y con el pluralismo político, pero tiene una capacidad de transformación social que otros valores superiores no tienen. Y hay otra línea que une los tres temas, que es el tema del género. No únicamente el tema del género en materia de igualdad, ¿no?, sino las causas de discriminación odiosas no están cerradas, como todos sabemos, en el artículo 14, segundo inciso de la Constitución, pero el género está presente en la lucha por la igualdad y ha sido un motor en el siglo pasado y lo sigue siendo en este, por lo que decía la consellera, ¿no?, que no hemos alcanzado resultados de igualdad efectiva. Hemos avanzado mucho en la igualdad formal, pero no en la igualdad real y efectiva por las causas que ella señalaba, que yo repetiré. La diversidad es una noción que se ha incorporado más tarde y que significa, pues, la creación de entornos, de empresas saludables donde la diferencia no suponga discriminación, sino todo lo contrario, ¿no?, construcción de sociedades y de empresas, de ambientes de trabajo integrados, ¿no? Y la violencia en el trabajo, por supuesto, tiene un efecto horizontal, general. Los fenómenos violentos son, como dice el convenio 190 de la OIT, no aceptables, inaceptables, rechazables, pero no cabe duda que hay una violencia especial sobre mujeres y niñas, tanto respecto de las mujeres, no de las niñas, en el trabajo, como la violencia doméstica, la llamada violencia de género, que no solo ocurre fuera del trabajo, sino que tiene proyección también sobre el trabajo. Por tanto, me ha parecido que estos tres temas tienen esa conexión indudable. Además, son temas que están sometidos a un cambio normativo importante, ¿no?, en nuestro ordenamiento y, en general, en el contexto en el que nos movemos, en la Unión Europea, a cambios jurisprudenciales muy notables, ¿no?, acerca de la interpretación de la normativa sobre igualdad, sobre diversidad, que es posterior a la normativa sobre igualdad, y, desde luego, sobre violencia en el trabajo. El convenio 190 ha entrado en vigor el 25 de mayo en nuestro país, como es sabido, y este convenio 190 no acaba con la entrada en vigor un año después de la ratificación, sino que obliga al legislador español a ponerlo en práctica, ¿no? Y ahí hay opciones de política del derecho absolutamente decisivas, ¿no?, que va a hacer España, cómo va a aplicar el convenio 190 de la OIT. Si va a ser lo mismo la violencia en el trabajo que el acoso. Creo que las ponencias siguientes, pues, podrán profundizar sobre esta cuestión, pero me parece que es una tarea pendiente del legislador. Estamos en periodo electoral, se recuperarán las cámaras y tendrán que abordar esta situación para tomar decisiones muy importantes. ¿Qué es el mundo del trabajo? ¿Hasta dónde llega el mundo del trabajo con las nuevas tecnologías que han roto
las nuevas formas de trabajar, tanto el lugar como el espacio de trabajo, y algo a lo que se refería la consellera también, que es absolutamente esencial, hasta dónde llegan las responsabilidades empresariales frente a esos fenómenos, ¿no? Que son fenómenos de riesgo psicosocial en el trabajo y que afectan a la seguridad y salud de las trabajadoras y de los trabajadores. Por tanto, esa noción de responsabilidad crece como consecuencia de esos nuevos ámbitos de regulación y como consecuencia de que los ordenamientos más avanzados han sustituido el principio de prevención por el principio de precaución, que se mueve en la incertidumbre científica y que evidentemente supone problemas nuevos para organizar la responsabilidad de las empresas, que tienen que moverse en un ámbito de seguridad jurídica. Bueno, entonces comenzaré hablando de estos tres temas y señalaré lo que a mi juicio es más importante y aquellas cuestiones que, en mi opinión, evidentemente no hemos logrado alcanzar, ¿no? Aunque estén en el conocimiento de todos, pero a veces conviene reiterarlas. La igualdad en el trabajo es, ante todo, promoción y garantía de igualdad de oportunidades. Yo creo que este es un tema absolutamente central. En los años, últimas décadas del pasado siglo, se luchó por que esa igualdad fuera también una igualdad de resultados. Esto no está aceptado con carácter general en la comunidad científica. Se señala que las igualdades de resultados son políticas utópicas estatistas, donde no hay libre mercado, y que en una sociedad con libre mercado, con intervención social, tiene que aspirar a la igualdad de oportunidades, no a la igualdad de resultados. Lo que no significa poner en cuestión las acciones positivas, ni otras técnicas que, en mi opinión, no son acciones positivas, explicaré por qué no son acciones positivas, y que se dirigen a establecer una sociedad con participación equilibrada entre los dos sexos. Pero la igualdad de oportunidades es un tema absolutamente central que pasa o tiene una ligación especial con un tema que también sobrevuela o subyace, según como lo veamos, a los tres núcleos temáticos que nos reúnen en estas jornadas, que es el tema de la formación. Yo creo que este es un tema absolutamente capital, es el tema de este siglo, el tema de la formación, porque los estudios científicos sobre el futuro del trabajo de las grandes universidades americanas pues sostienen, y creo que no es una bobada, que de aquí al año 35 los cambios en las profesiones, no en las tareas, no en las tareas de las ocupaciones, sino en las profesiones, serán tan notables que posiblemente una persona que se incorpore al mercado de trabajo tendrá que cambiar 2 o 3 veces, no de tarea, sino de profesión. Entonces esto ya la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de OIT en el año 19, el informe se publica en enero del 19, había señalado la necesidad de que los ordenamientos construyamos un derecho a la formación permanente. Que esto es fácil de decirlo, pero no es fácil de instalar en el ordenamiento jurídico. Nos ha costado mucho construir los derechos de conciliación, hemos visto los desajustes por la feminización que suponen los derechos de conciliación. Nos va a costar construir un derecho a la formación permanente en el contrato de trabajo, de manera que se pueda intercambiar trabajo por formación sin volver al pasado, evidentemente, sin volver a la Edad Media, sin volver a los contratos de aprendizaje, pero esto hay que caminar necesariamente hacia esa formación, sobre todo formación voluntaria. Hay que buscar la manera también de retribuir esa formación, no solo trabajo por formación, sino trabajo por formación y retribución, para hacer las transiciones que nos corresponden con lo que se llama justicia social. Un elemento esencial de la justicia social es la formación, y esa formación además no solo es una formación técnica. La consellera se refería a la presencia de mujeres, estamos poco representadas en el mundo científico, en las formaciones STEM. Si se ven los datos de empresarias, de empresas de inteligencia artificial, son desoladores. Muy pocas mujeres dirigen las empresas de inteligencia artificial. Si se ve el mundo de los neuroderechos, pues son hombres blancos los que dirigen esos proyectos, no mujeres diversas, ¿no? Los que, en consecuencia, pues ese futuro
tiene que garantizarse con una igualdad de oportunidades, y esa igualdad de oportunidades pasa necesariamente por la formación. Y esa formación no solo es una formación técnica, como estaba señalando, sino que tiene que ser una formación en igualdad, tiene que ser una formación en diversidad y tiene que ser una formación en lo que el convenio llama, y el convenio de Estambul, derecho, que me parece un derecho maravilloso, a una vida, a una sociedad sin violencia en el trabajo, ¿no? Creo que es el desideratum a alcanzar, y para eso el tema de la igualdad de oportunidades es absolutamente esencial. Claro, en una sociedad diversa, esa igualdad de oportunidades tiene que serlo para todos, no solo para hombre o mujer, sino para los distintos grupos poblacionales que marcan pues distintas diversidades, distintas perspectivas desde el punto de vista, evidentemente, del género, pero también de la etnia, de la edad, de la religión, de la orientación sexual, de la discapacidad y de otras características individuales. Y esa igualdad de oportunidades debe dirigirse a fomentar la igualdad y la diversidad, no solo la igualdad, sino la diversidad. Que diversidad no es desigualdad, no es necesariamente desigualdad. Es decir, el Tribunal Constitucional Español ha dicho que la no diferenciación no significa una inconstitucionalidad y que un exceso de igualdad no es inconstitucional. Posiblemente el Tribunal no lo dijo con sociedades diversas, pero realmente ningún tribunal, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos predica la discriminación por falta de diferenciación, por indiferenciación, solo lo ha aplicado en un caso, en toda su historia. En consecuencia, es un salto categorial, es un salto conceptual importante si esas sociedades diversas nos llevan también al cambio de esa igualdad por un contenido, no solo de lucha contra las desigualdades, sino de establecimiento de un derecho desigual igualatorio, que es la terminología que en algún momento ha utilizado el Tribunal Constitucional. La diversidad, como todos sabemos, como la participación de mujeres, es favorable a impulsar la innovación, la creatividad y el rendimiento de las organizaciones, de manera que no debe asustar la diversidad en el trabajo, la contratación de personas diversas, ¿no? La superación de un modelo único de trabajador o de trabajadora, sino organizaciones diversas, porque favorecerán, como digo, la creatividad, la innovación y el rendimiento, que son valores a tener muy en cuenta, pero desde luego fomentarán una participación equitativa de todas las personas en el derecho al trabajo, en el derecho al empleo, que para mí son dos conceptos distintos, el derecho al trabajo y el derecho al empleo, y ese derecho que es esencial construir, que es el derecho a la formación permanente. Bueno, la prevención de violencia en el trabajo implica pues, garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores, protegiéndolos de situaciones de violencia física, psicológica o verbal en el entorno laboral, lo que incluye la prevención del acoso, el acoso sexual, la intimidación y otras formas de violencia o comportamiento negativo en el trabajo. Las empresas deben establecer políticas y medidas para prevenir y España, pues tenemos una ley, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que está sin ser modificada desde hace tiempo, que es un instrumento que creo que merece la pena darle una revisión ya en la pandemia era necesario, ¿no? Porque la prevención y el cuidado de la salud en el trabajo se comprobó que no podía tratarse de manera separada al cuidado y la atención a la salud pública, y falta, pues aunque están nombrados y dentro del 14 de la ley y de esos principios genéricos cabe desde luego la protección de los riesgos psicosociales, me parece que es importante una reforma de la ley de prevención de riesgos para fomentar las políticas de prevención. Mientras tanto, claro, la negociación colectiva tiene aquí un terreno fundamental, ¿no? Tiene el terreno de implementar políticas y protocolos internos para prevenir y abordar situaciones de violencia laboral que deben incluir mecanismos de denuncia, de investigación y de sanción adecuados. No entro ahora en la directiva sobre denunciantes para determinar qué tiene que ir a través de ese canal de denuncia y qué papel tienen los representantes de los trabajadores en las empresas.
Bueno, yo creo que en España se ha hecho avance fundamentalmente en la igualdad, yo creo que menos en la diversidad, y creo que tenemos una regulación muy deficiente en materia de violencia en el trabajo. Una regulación muy deficiente que han colmado los tribunales, fundamentalmente en lo que hace al acoso moral en el trabajo, porque los acosos discriminatorios entran en la categoría de discriminación, por tanto hay una jurisprudencia y una legislación más importante sobre discriminación, pero el acoso propiamente dicho, el acoso moral, está en manos, lo digo en sentido correcto, en la interpretación de los tribunales superiores de justicia, ¿no? Y estos pues han hecho virtualmente como si fueran legisladores, ¿no? Si es necesario, pues la repetición del comportamiento acosador durante 6 meses, al menos una vez por semana, han determinado definiciones que creo que corresponden al legislador. Establecerlas sí que es una de las opciones que tiene que tomar el legislador con motivo de la entrada en vigor del convenio 190 de la OIT. Si distingue violencia, que sería mi opción personal, del acoso, son dos fenómenos distintos. La violencia como un acto llega para ser calificado de violencia, quizás el acoso para conformar ese ambiente intimidante, degradante, necesita una reiteración y hay que tratar los distintos tipos de acoso, porque tenemos regulado el acoso discriminatorio y el acoso sexual y no, en cambio, el acoso moral. ¿Qué es lo que en igualdad nos falta por hacer? Pues desde luego los problemas siguen siendo los que eran hace unos años, ¿no? En el año 19, el año antes de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional dijo que tardaríamos 99 años, con un porcentaje que casi se acercaba a 100 años, en acabar con la brecha de género. Verdaderamente desolador, ¿no? Verdaderamente desolador. Pero es que los informes del Fondo Monetario Internacional, que no creo que sea una institución sospechosa para nadie, del año 20, del año 21, del año 22 y los primeros de 2023, prueban que la brecha ha crecido. La brecha ha crecido y que en consecuencia estamos ahora en 119,5 años para cerrar la brecha de género. Es verdad que es un análisis que analiza determinadas brechas, no solo la brecha salarial, sino la brecha segregacional, la brecha maternal o de cuidado, pero señala que tardaremos estos años en conseguir la igualdad, ¿no? Y la brecha, el cierre de la brecha. En España, desde luego, creció más de un punto durante la pandemia la brecha de las mujeres, de la menor retribución. Fuimos uno de los países con mayor brecha, un 30 y tantos %, frente a una media, 29, casi un 30%, frente a la media de los países de la Unión Europea, situada en un 14,1%. Todos los países de la Unión Europea tienen, esa es la media. Claro, hay países con más, y los países nórdicos que tienen menos, pero realmente es Suecia la única que se acerca al cierre de la brecha, y fuera de la Unión Noruega, ¿no? Pero también siguen teniendo la brecha. Es importante tener en cuenta esto porque es un problema muy real que tiene consecuencias en las pensiones. La brecha pensionística comienza a ser más importante que la brecha salarial propiamente dicha, y la media de la pensión que recibe la mujer es inferior en una cantidad de euros relevante en toda la Unión Europea también, pero especialmente en España, a la que percibe un hombre. Y, por otro lado, las demandantes de pensiones no contributivas son en una proporción muy superior, casi un 70%, mujeres y no hombres. Y sabemos que esas pensiones son pensiones de mínimo vital, ¿no? De lucha contra la exclusión y contra la pobreza. Por tanto, para las personas jóvenes que se puedan incorporar al mercado de trabajo y tener cotizaciones y no les castigue la maternidad, el resultado pensionístico será otro. Pero para las personas de edad que vienen trabajando desde hace años, pues como han tenido unas carreras discontinuas y cortadas en el tiempo, pues las consecuencias son una menor carrera de cotización y, en consecuencia, una menor
prestación. Yo no acabo de compartir, lo tengo que decir, el entendimiento que el TJUE, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hace de la igualdad, porque se mueve, en mi opinión, en una igualdad absolutamente formal, ¿no? O sea, cuando las mujeres nos incorporamos al mercado de trabajo, nos incorporamos a un mundo de hombres y aceptamos el igualitarismo formal, somos todos iguales. No había normas que tuvieran en cuenta la maternidad, la conciliación, porque éramos todos iguales, nos convertimos en hombres. Quisimos ser asimiladas para ser aceptadas como los hombres, y ese formalismo se rompió por las políticas de igualdad reales, ¿no?, que utilizaron otros instrumentos donde la diferencia de la mujer respecto del hombre no estaba prohibida, ni por la Constitución, y yo creía que tampoco por el tratado y en este momento por la Carta, pero resulta que en la interpretación del TJUE lo está, porque en el momento que un hombre individual puede probar que está en la misma situación que el colectivo de mujeres, ese tribunal va a señalar que eso no es compatible con el derecho de la Unión, porque el derecho de la Unión lo que marca es la igualdad estricta entre hombre y mujer. Y, en consecuencia, esa medida no es una medida compatible y nos han obligado a reformar el complemento, que posiblemente estaba mal denominado, ¿no?, de aportación demográfica, para pasarlo a un complemento de cierre de brecha, pero que tenía una función que cumplir absolutamente real, que es la que acabo de exponer, que es que la carrera de cotización de la mujer era menor que la del hombre y, en consecuencia, el complemento por hijos parece que se tenía que destinar a las mujeres y no a los hombres, pero si un hombre demuestra que ha tenido 3 hijos, y no sé si demuestra que se ha ocupado de ellos o no, pues automáticamente el TJUE determina este resultado, ¿no? Hasta el punto de que en la transposición que hemos hecho de esa jurisprudencia, estimando recursos de amparo por parte del Tribunal Constitucional Español, pues yo he visto un lenguaje que verdaderamente me ha chocado de una manera muy notable, porque es que en alguna sentencia ponente, María Luisa Balaguer, que no tiene tampoco ninguna sospecha de que no sea una mujer que crea en la igualdad, se habla de discriminación masculina, ¿no? Fernando ha escrito mucho sobre esto, yo misma, Cristóbal. ¿Cabe la discriminación masculina? ¿Cabe la discriminación? ¿Es un colectivo victimizado? ¿Tenemos que ir al 14 segundo inciso o tenemos que ir al 14 primer inciso? Porque derecho a la igualdad, todos frente a la norma, todos. Pero la no discriminación me parece a mí que es otra cosa, ¿no? Que el derecho a la igualdad, y esto lo ha dicho el Tribunal Constitucional por activa y por pasiva, distinguiendo 2 derechos fundamentales distintos, con un contenido esencial distinto y con un funcionamiento distinto en el 14. Y la igualdad en la ley, la obligación de la ley de abstenerse en introducción de variantes arbitrarias, de desigualdades arbitrarias, por supuesto protege a todos, pero ya la protección frente a la discriminación odiosa de grupos victimizados me parece a mí que es una cuestión distinta, y hemos llegado ya a utilizar este lenguaje que ha penetrado en la jurisprudencia constitucional como si nadie se enterara, ¿no? O sea, una jurisprudencia que cambió la cultura jurídica de este país, que utilizó criterios, aprendimos a hacer el juicio de proporcionalidad, porque lo copiamos del Tribunal Constitucional alemán, por supuesto, y a manejar los derechos fundamentales, pues hemos introducido este lenguaje de la discriminación masculina. El recurrente dice, yo soy un discriminado masculinamente, y el tribunal, aplicando la sentencia del TJUE, porque no le queda otro remedio que aplicar la sentencia del TJUE, entra en esa problemática sin resolver si realmente hay una discriminación masculina o no, porque está obligado a aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo cual quiere decir, claro, que estamos en un mundo complejo y que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que hemos de valorar como un instrumento democrático, en la medida en que reconoce derechos fundamentales en la Unión Europea, pues no deja de ser un instrumento en manos de un tribunal que no era un tribunal de garantías hasta la Carta, sino más bien un tribunal económico,
decir, un tribunal de garantías, pues está haciendo una interpretación muy extensiva de la Carta, imponiendo a los Estados la interpretación que hace de los derechos de la Carta. Y el ejemplo pues es, desgraciadamente, la sentencia Meloni, en que el Tribunal Constitucional Español planteó una cuestión prejudicial, fue con un artículo 24 bien interpretado y volvió con un artículo 24 recortado por lo que había dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y tengo que decirles que en toda Europa pues parece que se ha impuesto que cuando se aplica un derecho de la Carta, que el Estado tiene que estar aplicando derecho de la Unión, no se aplica cuando el Estado no aplica derecho de la Unión, el derecho de la Carta desplaza al derecho de la Constitución Nacional. Operación de un calado jurídico-político verdaderamente notabilísimo, ¿no? Y que a veces no somos conscientes de esto. Y no somos conscientes, pero hay tribunales que son conscientes. Por ejemplo, el Tribunal Austriaco ampara por su Constitución, que su Constitución es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que tiene valor constitucional en Austria, y por el derecho de la Carta. Y Alemania ha empezado a amparar, cuando aplican sus autoridades derecho de la Unión, por el derecho de la Ley Fundamental de Bonn y por la Carta. Por tanto, no deja al TJUE con la Carta, sino que dice, la Carta también es un instrumento mío para establecer límites al principio de primacía del derecho de la Unión, que se lleva por delante el contenido de los derechos fundamentales de las constituciones nacionales. Esto me lleva a una reflexión que quisiera hacerles, y voy terminando por razones de tiempo, pero quiero pasar a una parte importante de la igualdad, la diversidad para mí y de la violencia, que es una reflexión acerca de que, como el mundo se mueve, creo que la interpretación jurídica es evolutiva en todos los órdenes, y que es más evolutiva la interpretación que ha de darse de la Constitución, teniendo en cuenta que la Constitución tiene más de 40 años y es un texto solo reformado en 2 ocasiones, como sabemos, en 1992 y en 2011, y en 2 cuestiones, una de mucho alcance, como es el principio presupuestario, y otra de menor alcance, como era el reconocimiento del derecho de sufragio pasivo de los ciudadanos europeos en elecciones locales residentes en España. Y ese texto tiende a envejecer. En consecuencia, la tarea interpretativa del Tribunal Constitucional tiene que ser evolutiva y tiene que ser muy importante, ¿no? Y yo creo que habría llegado el momento de que ese 10.2 de la Constitución, que se ha interpretado como una vía de interpretación cualificada de los derechos fundamentales de la Constitución Europea, se interpretase de otro modo, fuera algo más que eso, ¿no? Y asumiéramos, como están haciendo otros países, que hay determinados derechos fundamentales de la globalidad, y que esa globalización de la fundamentalidad es una globalización benéfica. Quizás todas las globalizaciones son benéficas, y además es el mundo en que vivimos, pero la globalización de los derechos fundamentales, estar ahí, que los tribunales constitucionales estén ahí en esa globalización, significaría admitir que los derechos del Convenio Europeo, de los convenios de OIT, de las normas internacionales, no solo interpretan, sino que están en la Constitución española, y cambiar los cánones de enjuiciamiento del Tribunal Constitucional, que ha señalado que las normas del derecho de la Unión son normas infraconstitucionales, ¿no? La Carta Social Europea es infraconstitucional, ha creado un control de europeidad y un control de convencionalidad que solo controla a través del 24, del derecho a la tutela judicial efectiva. Creo que los demás tribunales se están abriendo al mundo internacional, al mundo de los derechos fundamentales de todos, y que este es un motivo de reflexión de un Tribunal Constitucional a la altura de estos años para ver todas estas problemáticas. He citado el convenio 190 de la OIT, pero las cosas a veces ocurren por casualidad, pero el Parlamento Europeo ha dado luz verde a que la Unión ratifique el Convenio de Estambul, que es una pieza absolutamente central en la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas, tanto en el ámbito doméstico como con carácter general, ¿no? Y faltan 6 Estados miembros por ratificar el Convenio de Estambul, y ahí hay un dictamen, afortunadamente, muy progresivo del Tribunal de Justicia, el 1/2019, nada que ver con el dictamen 2/2015, que incomprensiblemente señaló
que la Unión Europea no podía ratificar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, incomprensiblemente, ¿no? Y aquí, pues afortunadamente, lo comprendamos o no, si leemos los dos dictámenes, ha dicho que se puede ratificar y además que no se necesita la unanimidad para ratificar el Convenio de Estambul. Es verdad que el Parlamento Europeo ha estado absolutamente potente en la utilización del Convenio de Estambul y en la importancia para seguir adelante en la lucha contra la desigualdad, en el entendimiento saludable y sostenible de la diversidad y, desde luego, en la lucha contra la violencia, que es una lacra que no permite calificar a una sociedad democrática, ¿no? Una sociedad que se respeta a sí mismo tiene que exterminar estos comportamientos. Bueno, yo quisiera, después de esta reflexión, que es una reflexión crítica, señalarles que lo que nos queda por hacer o lo que podríamos hacer en un plazo corto, ¿no? Con una idea final que me parece a mí muy importante, o que para mí es una preocupación muy importante, que es un instrumento esencial, el control de los resultados de las políticas. Es un instrumento esencial, y debemos trabajar sobre los mecanismos de transparencia y control de las políticas que se aprueban, de la aplicación de esas políticas. Y yo lucho contra las páginas web del Ministerio, de los distintos organismos, y solo encuentro reflexiones etéreas que no me dan datos acerca de que la política aprobada a este fin, cómo se ha comportado esa política, ¿no? Imaginemos una política de empleo para mayores. ¿Cómo se ha comportado? ¿Hemos conseguido los compromisos de Oporto? ¿Cuántos mayores están digitalizados? Para el año 2030, ¿cómo tendremos a la población preparada? ¿Se ha cumplido la agenda digital? ¿Cómo caminamos hacia la economía descarbonizada, a la economía verde? No me basta la política. Yo creo que estamos en una fase más allá de la política, que es comprobar en la aplicación, el resultado de esas políticas. Y necesitamos transparencia para eso, para comprobar si han funcionado o no han funcionado. Y si no han funcionado, para que se corrijan y funcionen, porque estos objetivos son objetivos de civilización, de nuestra civilización, conseguir la igualdad, una diversidad integrada, inclusiva, y desde luego la desaparición de la violencia es que es absolutamente esencial. En consecuencia, el análisis de los resultados aplicativos de las políticas, que ciertamente lo hacen más los economistas que los juristas, me parece que es un instrumento esencial para la evaluación de las políticas. Es decir, no podemos seguir en la estratosfera de decir las acciones positivas pues son positivas o son negativas. Desde el punto de vista conceptual, ¿se acepta que es una acción positiva o se niega lo que es una acción positiva? Las políticas de cuotas, pues irracionalmente, ¿estoy a favor o estoy en contra? No se trata de eso. De lo que se trata es de conseguir resultados. Y en consecuencia esas políticas tienen que ser seguidas, tienen que ser analizadas, y la investigación científica de los juristas tiene que estar en el control de las políticas públicas. ¿En qué se gasta el dinero? Con los impuestos de todos. ¿Vamos a realmente por igualdad? Pues vamos a ver las políticas que se hacen en igualdad, qué resultados tienen, cómo se aplican. Pero vamos, yo lo haría igual con las políticas de empleo, porque yo soy laboralista. Es decir, volver a optar en la ley de empleo, que es una ley nueva, por la contratación, por las subvenciones a la contratación, me parece que esto teníamos que pensar que ya está bastante superado y que hemos comprobado la ineficacia. Si ustedes me dicen, son muy atractivas esas subvenciones, yo aceptaría, son muy atractivas, no son uniformes y se destinan a un colectivo, que son las personas discapacitadas, yo estaría en la utilización de esa política, pero solo, no de 18 colectivos, no subvenciones de poca monta, subvenciones que desaparecen en el tiempo y mantienen el contrato lo que dura la subvención, subvenciones que deberían ir a temas de formación. En consecuencia, pues hay que valorar los resultados aplicativos, pero si valoramos los resultados aplicativos de esas políticas, comprobaremos que no han dado su fruto, ¿no? En consecuencia, pues deberíamos
deberíamos modificarlas. Voy concluyendo. Quisiera hablarles de la Ley 15 de 2022, más que de la ley de, aunque, en fin, la ley de protección de las personas LGTBI de 2023, para señalar alguna cosa que me parece relevante en esta ley, ¿no? Porque creo que podría cambiar el papel de las acciones positivas, y concluyo, ¿no? Partiendo de que la acción positiva es un instrumento que utilizamos en igualdad, pero que también cabe en diversidad, lógicamente, y cabe contra la violencia, acciones positivas, en el concepto que yo manejo de acción positiva. Bueno, esta Ley 15 de 2022, saben ustedes que es de 12 de julio y se llama Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, ¿no? Y es una ley que no deroga ninguna otra ley de igualdad. Por tanto, es una ley que convive en el ordenamiento con la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y con la Ley de Discapacidad y con otros instrumentos que son instrumentos de igualdad. Esta es una ley horizontal para la igualdad de trato y no discriminación. Que la primera observación que yo tendría que decir es que a mí me extraña mucho que esta ley sea ordinaria, porque si leen ustedes el texto verán que tanto en la exposición de motivos como en el artículo 1 dice que desarrolla el artículo 14.2, y si vamos a la Constitución, pues el 81 nos dice que es una ley orgánica, ¿no? Entonces yo no he podido comprender cómo esto es una ley ordinaria, pero claro, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres es una ley ordinaria, porque solo en su reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General es orgánica. Por tanto, tiene un contenido orgánico muy limitado. Entonces, estamos haciendo una interpretación de la Constitución que va yendo sola, sin que nadie diga nada, y que está cambiando las categorías constitucionales que estableció el constituyente, en mi opinión. Yo, cuando leí esta ley, dije, una ley definitoria de categorías, pues es un desarrollo frontal del 14.2. ¿Qué otro desarrollo puede haber si no esta ley? Y es una ley que, como saben ustedes, transponen las directivas antidiscriminatorias de la Unión Europea que habíamos transpuesto a través de la última ley de acompañamiento a los presupuestos, y que era una muy mala transposición. Aquí hay una complementación de esa transposición, y es una ley que afecta, por tanto, a la igualdad y a la diversidad, ¿no? Porque habla en la exposición de motivos del antigitanismo de la sociedad española, de la necesidad de combatir la discriminación por etnia o por procedencia étnica, por tanto, una ley general. Pero yo quería limitarme exclusivamente a señalar que la ley, en el artículo 1 y en el artículo 4, considera discriminación el incumplimiento de las acciones positivas. El incumplimiento de las acciones positivas. Y a mí esto me parece un elemento de reflexión importante, ¿eh? Y aquí quisiera hacer unas nociones generales para concluir, ¿no? ¿Qué es una acción positiva? Pues todos sabemos que una acción positiva tiene que ser una medida limitada en el tiempo, que tiene como finalidad superar obstáculos que impidan la igualdad de oportunidades, para dar la igualdad de oportunidades bien a mujeres, bien a colectivos necesitados. Los ordenamientos aprueban o pueden aprobar, el Tratado de la TFUE lo permite, por supuesto la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional desde el año 87 permite y ha permitido acciones positivas para mujeres y para personas discapaces, y todos los textos internacionales, el Convenio de Naciones Unidas contra toda forma de discriminación contra la mujer del año 79 define las acciones positivas, la Ley Orgánica de Igualdad define, y esta ley define. Lo que pasa es que esta ley da un paso más, y considera que el incumplimiento de la acción positiva es discriminación. Bueno, quisiera establecer dos precisiones. La primera es que la acción positiva, por esencia, es temporal. Es una medida de que se dota el ordenamiento sale del formalismo igualitarista, pasa a atender la diversidad, aunque sea del colectivo, que somos la mitad de la humanidad, junto con los hombres, de las mujeres, eso también es diversidad, y pasa a atenderla con estas medidas. En mi opinión, puedo estar equivocada, pero en mi opinión son medidas correctoras de las discriminaciones indirectas.
indirectas, puedo estar equivocada, pero me parece las acciones positivas que yo he estudiado todas atienden a discriminaciones indirectas. Es el resultado frente a la discriminación indirecta. Digo que puedo estar equivocada en esta definición. Pero lo que me preocupa más, como consecuencia de la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional, que no me parece ajustada a la Constitución, es que se diga que estas acciones positivas son, por ejemplo, las medidas de igualación de mujeres y hombres en la participación en las elecciones políticas. Por ejemplo, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva modifica la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para establecer en las listas el 40-60%, ¿no? Y otras leyes de comunidades autónomas tienen establecida la paridad, ¿no? O un proyecto de ley que se ha quedado en el camino para establecer la participación de mujeres en consejos de administración de las sociedades cotizadas o de todas, pues establecen una determinada participación de las mujeres. En este momento la representación política en España en el Congreso es el 42% de mujeres. El 42% de mujeres. Nunca se puede saber qué pasaría si una cosa no se ha hecho, pero tengo la sensación de que de no haberse aprobado la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la participación sería menor, porque si analizan ustedes la participación del Senado no llega al 40%. Y no llega al 40% porque eso no se exige en el Senado, porque en el Senado se vota de una manera distinta y luego se complementa por los senadores de las comunidades autónomas que no responden necesariamente a criterios de género. En consecuencia, hay una mayor presencia de mujeres en el Congreso que en la Cámara Alta. Y aquellos países, por ejemplo Francia, que tienen desde hace tiempo leyes de participación obligatoria de ambos sexos en los consejos de administración de las empresas, de las sociedades, tienen un nivel de participación superior a un 50% o están en el 50%. En cambio, nosotros tenemos una mera recomendación hasta el momento en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y no acaba de ser una realidad esa situación. ¿Son acciones positivas? ¿Son políticas de cuotas? Yo entiendo que no. Y entiendo que no porque no pueden ser temporales. Es que no tendría ningún sentido que camináramos a una sociedad en la que no exigiéramos que un criterio como el sexo, que divide prácticamente por la mitad, oscilantemente, ¿no? En este momento somos un poquito más mujeres que hombres, y en 3 años puede ser un poquito más hombres que mujeres, pero a diferencia de otros criterios de separación, afecta a todas las sociedades por mitad. Pues entiendo que son medidas de participación democrática, equilibradas, que no son acciones positivas. No pueden ser acciones positivas porque estarían llamadas a desaparecer. Pero es que aunque consiguiéramos la igualdad efectiva y real, que según el Fondo Monetario Internacional, nosotros no lo veremos porque tardaremos más de un siglo en conseguir esto, es que seguiríamos necesitando una sociedad organizada sobre valores de igualdad. En consecuencia, a mí me parece que cuando el Tribunal Constitucional señala estos mecanismos como acciones positivas, no está en lo correcto de lo que son las acciones positivas. Y hago una segunda observación y voy concluyendo. La segunda observación es la importancia que la Ley 15/2022 tiene en definir el incumplimiento de una acción positiva como discriminación. Porque el gran problema en la Constitución española es dónde están las acciones positivas. ¿Dónde están? ¿Están en el 14, segundo inciso? ¿Están en el 9.2? ¿Dónde están? El tribunal no lo ha aclarado, ¿no? Habla del 9.2 como igualdad real y efectiva, suele situarlas ahí. En otras sentencias ha ido más al 14, segundo inciso, nunca primer inciso, segundo inciso, nunca derecho a la igualdad normativa, sino derecho a la no discriminación. Yo desde luego creo que la corrección en la interpretación de la Constitución, lo puedo decir ahora que no estoy en el Tribunal Constitucional y estoy libre, es en el 14, segundo inciso. Yo creo que la no discriminación conlleva la acción positiva. Y esto tendría unas consecuencias muy importantes de régimen jurídico, que significaría que el incumplimiento de las medidas de acción positiva tendría amparo constitucional. Sería un incumplimiento del 14, segundo inciso.
y en consecuencia habría procedimientos preferentes y sumarios para la protección de las acciones positivas y tendríamos el amparo ante el Tribunal Constitucional. Sería un salto importante en la protección de las acciones positivas, en lo que son acciones positivas. Y desde luego me parece que las técnicas de participación equilibrada son técnicas de igualdad, que también pueden ser analizadas desde el derecho a la no discriminación, pero son técnicas de igualdad, fundamentalmente. Bueno, creo que esto es un mundo verdaderamente importante desde el punto de vista de las categorías, ¿no? Lo que las leyes han avanzado y lo que queda por hacer. Quisiera señalar que lo que he dicho anteriormente acerca del Tribunal Constitucional corregir en el sentido de que el primer intérprete de la Constitución es el legislador. Es el más importante. La política de la constitucionalidad en un país es algo determinante, absolutamente decisivo. De ahí surgen todas las políticas, las sociales, las económicas, de la política de la constitucionalidad, en el pluralismo político. Y con una mayoría, pues las políticas de la constitucionalidad serán estas, y con otra mayoría las políticas de la constitucionalidad serán otras. Y lo que el Constitucional hace es que esas políticas diversas estén dentro de la Constitución, pero no hace política de la constitucionalidad. A veces la hace como consecuencia de la necesidad de esa interpretación evolutiva. Por ejemplo, el derecho a la protección de datos, sentencia 292/2000, porque la Constitución española del año 78 no sabe lo que es la protección de datos, y el Tribunal Constitucional, en un sistema de lista cerrada de derechos fundamentales, ha tenido que construir un derecho fundamental en el 18.4, y lo ha construido. Por ejemplo, la sentencia sobre la constitucionalidad de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. Es una sentencia evolutiva que parte de citar el caso de las personas de 1930 de Canadá. Es una sentencia que, como señala un fundamento jurídico 9, responde a la cultura jurídica occidental. Evidentemente no es una sentencia que sirva para la cultura jurídica no occidental, pero para la cultura jurídica occidental señala por dónde han ido los distintos ordenamientos. Hace un alarde de derecho comparado, hace un alarde de globalización, porque también hay cuestiones de la constitucionalidad relevante que son globales: la eutanasia, la protección de las personas LGTBI, la lucha contra la violencia. Esto es absolutamente que hay que mirar lo que hacen otros tribunales, no estar nosotros viendo exclusivamente lo que hacemos nosotros. Bueno, entonces creo que el avance, o sea, resumiría, el avance en igualdad lo necesitamos, tenemos que seguir en ello. Las cosas han cambiado mucho, pero no están logradas. Para ello necesitamos unas técnicas jurídicas adecuadas que logren los resultados que se persiguen. Por supuesto, una interpretación judicial y jurisdiccional, ¿no? Adecuada a esos fines como les decía, la valoración de los resultados. Creo que estamos en un momento que ni en igualdad ni en diversidad. Ahora nos vamos a estrenar en violencia con motivo del convenio 190, que nos va a obligar a legislar en esa materia, pero hay que hacer un seguimiento de las políticas en estos ámbitos para que sean políticas de resultados. Creo que el informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo ya señaló esto, ¿no? La tardanza tan excesiva del logro de la igualdad, sobre todo en la brecha, ¿no? En la brecha segregacional, en la brecha ocupacional, en la falta de toma de decisiones por las mujeres, en la falta de responsabilidades ejercidas por mujeres. Incluso en empresas feminizadas las decisiones las toman los varones, por ejemplo la limpieza, ¿no? Son empresas feminizadas, pero la toma de decisiones, no hay una mujer que tome una decisión, o son escasas las mujeres que toman una decisión en el mundo, en mundos feminizados. Puedo hablar de la limpieza, pero se puede hablar de la industria editorial, que es un sector feminizado. No obstante, las decisiones se toman no por mujeres. En consecuencia, esto tiene que ponerse a caminar de un modo distinto a como lo ha hecho hasta ahora. Me parece que es muy importante que seamos capaces de superar
que la desigualdad es visible para quien la padece y no para quien no la padece. Me parece que ese cambio de mentalidad es absolutamente decisivo y que seguimos muy instalados en él. Por último, quisiera señalarles que el mundo del futuro en el que ya estamos, ¿no?, con la tecnología y con el cambio climático, va a tener una incidencia importante tanto en la diversidad como en la igualdad, y que en consecuencia las predicciones son una mayor afectación a trabajos de mujeres que trabajos de hombres, trabajos de grupos poblacionales diversos que a los grupos típicos, porque si no somos capaces de paralizar ese movimiento, se anuncia un despoblamiento de las clases medias, entendiendo por clases medias las titulaciones medias también, aunque nosotros seamos un país que tenemos una falta de formación en profesiones medias, ¿no? Pero el futuro va a dar, según se señalan los informes, mucho trabajo a los muy formados, hacia arriba, y mucho trabajo también en el espacio del cuidado personal como consecuencia del envejecimiento de la población. Entonces tenemos que actuar contra la polarización de las clasificaciones y tener en cuenta que en esas clases medias, por eso esto enlaza con el derecho a la formación, están más habitadas en este momento esas ocupaciones medias por mujeres que por hombres. Creo que hay una idea positiva en la última ley de formación profesional, que si la han leído, pues verán que atiende a esa finalidad de actuar sobre lo que en España se ha canalizado a través de la formación profesional, que nunca ha contado con el apoyo de la sociedad. Nunca ha contado con el apoyo de la sociedad porque se ha entendido que es muchísimo mejor que un hijo vaya a la universidad que a la formación profesional como cuestión de segundo orden, ¿no? Y esa ley pues intenta ir contra esa polarización y tiene esa perspectiva de género y de diversidad importante para poder avanzar, señalando que España, por su sistema productivo, necesita esa clase media bien formada y algunas universidades, por ejemplo la Universidad de Málaga y otras universidades, no únicamente la de Málaga, han empezado, y la nueva ley de universidades lo permite, a hacer formación profesional. Creo que esto es una cosa muy importante, ¿no?, que la universidad se meta en la formación profesional y no solo que tiene que seguir, por supuesto, en la alta investigación, pero que podamos suprimir ese mal concepto, que es infundado, ¿no?, acerca de la bajeza de la formación profesional. Bueno, concluyo señalando una última cuestión. Para mí es muy importante la evaluación, como he dicho, ¿no? Tenemos que ser capaces de evaluar las políticas y lo que hacen los jueces, aplicando las políticas. A Fernando Lux sabe, como él es un excelente juez y además pues siempre recuerdo que lo importante que es la tarea que hacen los jueces, ¿no? Pero a mí esto me parece absolutamente esencial, la evaluación. Y luego lo último que quiero decir, la última idea, es la necesidad de racionalidad jurídica. La necesidad de racionalidad jurídica. Yo creo que tenemos un ordenamiento desnortado, el laboral, donde esa idea de construir el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI ha quedado enterrada, no desterrada, pero sí enterrada, donde tenemos la norma central del ordenamiento desprovista de contenidos novedosos. Se ha optado por regular el teletrabajo en otra ley, cuando el teletrabajo es un trabajo del futuro, ¿no? ¿Cómo no va a estar en el Estatuto de los Trabajadores? Es que el Estatuto de los Trabajadores no tiene precepto similar al 13, que remite a otra ley, ¿no? Que sigamos en esto que Salvador del Rey ha calificado de la paralaboralidad, es decir, que tengamos un montón de leyes que regulan cuestiones laborales, que reforman las normas laborales. Yo aquí no quisiera ser muy hiriente, pero es que la Ley 15/2022 ha reformado la ley de enjuiciamiento civil y la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y se ha olvidado de reformar la ley de la jurisdicción social.
Entonces, no sé si hay que ir por el procedimiento de tutela, como las garantías del procedimiento de tutela también las tiene el proceso ordinario, hay que ir por el proceso ordinario. Si esa autoridad para la igualdad y la no discriminación que se creaba en 6 meses y no está creada, está legitimada o no para actuar ante la jurisdicción social. Y yo había ahí construido, a través de la supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que llegábamos a un camino, pero es que la ley LGTBI ha reformado el 17 de la Ley de la Jurisdicción Social. Por tanto, hay una legitimación para la defensa de los derechos de la diversidad y no hay una legitimación para la defensa de los derechos de la igualdad, ¿no? Entonces, yo demando racionalidad jurídica. No se puede reformar la LISOS con 2 preceptos que no se sabe cuál de los 2 está vigente, y que se colocan porque el BOE no sabe qué hacer y dice, este reformado por esta ley y este reformado por otra ley, pero no sabemos cuál está vigente de los 2. En consecuencia, yo, de verdad, no sé si es una deformación profesional, pero para mí, desde luego, los contenidos sustantivos de estos 3 temas es lo más importante, conseguirlo: la igualdad, la diversidad y la desaparición, el derecho a vivir en un mundo sin violencia. Pero como temas técnicos, a mí me parece que estamos en un momento en que es fundamental el seguimiento de cualquier gobierno autonómico, del Estado, en materia de políticas en estos 3 órdenes y, desde luego, del legislador, y con una técnica normativa racional. Me parece que eso lo exige el ordenamiento laboral a estas alturas, y volver al Estatuto de los Trabajadores parlamentario. Pues muchas gracias por su atención.